Un fraternal saludo de paz y bien a la audiencia de la radio. Como psicólogos y esposos consagrados en un ministerio de restauración familiar y personal, Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina, te estamos dando la bienvenida a nuestro programa Psicoterapia Cristiana de Perdón y Reconciliación, transmitiendo desde Bogotá, Colombia. Si el programa que a continuación escucharás es de tu interés y si deseas compartirlo con otras personas, lo puedes encontrar en YouTube con nuestros nombres. Eres bienvenido a nuestra emisión y agradecemos tu sintonía. Vamos a darle gracias al Señor por este espacio que nos da, porque hablar de los miedos es algo que de verdad nos causa un poco nos llama la atención, porque generalmente siempre estamos invadidos de ello. Y la palabra es clara, que Dios no nos dio un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y la palabra constantemente habla de los miedos. Ese es el tema que vamos a trabajar hoy. Los miedos, cómo afectan en nuestra relación de pareja, cómo nos están haciendo tanto daño y realmente no solamente en la pareja, sino también en la familia. Y de verdad, uno empieza a mirar un poco el pasado y se da cuenta que a veces desde muy pequeños nos han influenciado. Incluso las mismas películas que hemos visto nos han afectado. Y eso sé que va a ser un tema muy especial para este momento que tenemos aquí en la radio. Bienvenidos entonces, yo los invito a que estén atentos a este programa porque va a ser bien llamativo. Sí, así como Rafa comenta, definitivamente es algo bastante duro en el ser humano, enfrentar los temores, enfrentar los miedos. Desafortunadamente, así mismo como la palabra dice que no nos han dado un espíritu de cobardía, sí, también dice que el temor pone lazo, el temor nos paraliza. Entonces, frente a eso sí es importante que nosotros seamos conscientes de esas situaciones que nos están generando temor y mirar realmente qué es lo que debemos empezar a romper en nuestras vidas para que nuestra vida sea muchísimo más tranquila y evidentemente más exitosa. En la palabra de Dios hay muchos personajes que tuvieron miedo. Quiero hablarles de varios de ellos y demostrarles cómo el miedo, como dice Mónica, paraliza a las personas. Uno de ellos, quiero hablarles de uno de los profetas más fuertes que hubo en el Antiguo Testamento, que es el profeta Elías. Cuando ella se enfrenta con Jezabel, el profeta Elías le quita la vida a muchos profetas que Jezabel tenía. Acordémonos que Jezabel es la reina en ese momento de Israel. Se casa con el rey Acab, y el rey Acab pues fue uno de los personajes, llamémoslo así, entre comillas, más malos y perversos que pudo tener, de los reyes más malos que tuvo Israel. Y el rey Acab, pues esa influencia tan negativa que tuvo de Jezabel, y Jezabel incluso en Apocalipsis no lo habla y nos está haciendo referencia de es una influencia negativa, es una influencia demoníaca que en ocasiones afecta muchísimo a los hombres consagrados a Dios, a las familias, a las parejas que están consagradas a Dios. Y observen lo que sucede en ese momento con uno de los profetas más fuertes, que es Elías. Elías entonces mata a la gran mayoría de los profetas de 450 profetas de Jezabel, y entonces ella amenaza a Elías con quitarle la vida, y ya ha matado muchos profetas que son creyentes, muchos profetas de Dios, y Elías sale corriendo hacia el desierto, asustado completamente, y en ese momento Elías tiene ganas hasta de morir, porque tiene miedo, muchísimo miedo. ¿Le generó quién? El mal, porque él perdió su condición, en ese momento pierde su horizonte, su mirada de Dios. El miedo lo invadió completamente.
El miedo es algo que sí nos hace daño. Un daño impresionante, es la arma más poderosa que Satanás utiliza para alejarnos del propósito que nosotros tenemos. El miedo nos aparta incluso de las relaciones de pareja, nos hace creer que realmente no podemos nosotros enfrentar o salir adelante o sacar adelante una situación difícil en nuestra familia. Y imagínense que tanto es el miedo que nos acobarda tanto que se le olvida a Elías quién era. Va hacia el desierto, se está durmiendo bajo una mata de retama con deseos de quitarse la vida, porque eso nos lo narra la Biblia. Se le presenta un ángel. Mira el poder del miedo tan impresionante. Se le presenta un ángel, y cuando se le presenta el ángel, automáticamente el ángel le dice: toma este alimento y bebe de esta agua, porque lo que vas a vivenciar no va a ser fácil, vas a tener que pasar un desierto, y ese alimento y esa agua que vas a tomar no te va a pasar, no vas a tener necesidad de alimento ni necesidad de tomar líquido. ¿Sabes qué hace Elías? Ese alimento lo come y esa bebida la toma, y ¿qué hace? Se acuesta a dormir. Es impresionante, sigue durmiendo y otra vez lo levanta y el ángel le dice: levántate, por favor, despiértate tú que duermes, levántate tú que duermes, profeta de Dios, levántate. Y entonces en ese momento ya Elías hace caso, ya vence su miedo, un ángel le hace vencer su miedo y se va directamente para el desierto, y allí tiene un encuentro espectacular con el Señor, directamente pues en una caverna. Allí siente el viento. Bueno, es una historia muy hermosa que se los recomiendo para que ustedes la lean. Y necesariamente pues Elías se levanta triunfante después de que vence el miedo. Los miedos aparecen en la Biblia de muchas maneras, inclusive acordémonos del primer rey de Israel, Josué, el primer rey de Israel. Ese rey que aparentemente, corporalmente tenía todo para ser un rey, aparentemente. Y Dios permite que el pueblo elija a un rey, porque primero estaban, acordémonos, los jueces, y elige que el pueblo elija a su rey, y ese rey es un temeroso, no era obediente, porque Dios le da varias órdenes, inclusive que acabara con todo un pueblo, y él, por el miedo que sentía como gobernante, por ese temor que tenía ante el pueblo de Israel, no obedece la ley, no obedece el mandato del Señor, el mandato de Dios. ¿Y qué sucede? En ese momento Dios prefiere sacarlo como rey y unge a David como el segundo rey de Israel. Entonces, ¿qué hace Josué? Pues empieza a perseguir a David hasta tal punto que por su cobardía, por su miedo, inclusive va a ver a profetisas, va a ver a brujas para que le ayuden a orientarse, porque él no siente la presencia de Dios y le quiere quitar la vida a David constantemente, como conocemos la historia, y en últimas que termina suicidándose. Con una propia espada se lanza contra la espada. ¿Por qué? Porque era un miedoso. El miedo es la herramienta más poderosa de Satanás, que nos quita la posibilidad de acercarnos realmente a las bendiciones que Dios siempre nos tiene. ¿Y eso cómo afecta a la familia? Sí, mira, Rafa, porque, eso viene desde, se gesta en la familia y definitivamente se desarrolla igualmente en la familia y se traslada a la parte de nuestro ambiente social. Miremos desde qué momentos, por ejemplo, nosotros podemos empezar a detectar miedos en los niños o en la persona. Precisamente tiene que ver en los niños, empieza desde muy, muy temprana edad. Mucho se ha estudiado y mucho se ha visto que desde el mismo vientre materno, la misma situación del rechazo o la posibilidad de querer abortar está empezando a generar en el bebé un temor de ser, que evidentemente se va a mostrar más adelante cuando ese niño o esa niña busca la aprobación de sus padres y empieza a experimentar temor cuando hay una reacción fuerte del padre o de la madre, y en todo momento ha querido ese bebé querer ser aceptado. Entonces es muy importante que nosotros empecemos a identificar situaciones de nuestras vidas en donde nosotros empezamos a reaccionar en el temor.
Es importantísimo que también miremos de pronto esos eventos de maltrato que se dieron durante el embarazo, porque desafortunadamente y debido a la misma situación que se está vivenciando a nivel de descomposición social, la mujer está vivenciando una violencia bastante marcada aún en el momento del embarazo, donde su compañero, su pareja, está maltratando de manera bastante violenta. Y desafortunadamente esos golpes marcan a ese bebé, marcan esa vida que posteriormente sale no solamente con otros rasgos, sino que pues aparte del temor, sino otros rasgos que definitivamente van a afectar tremendamente el desenvolvimiento de ese bebé y de ese niño en su ambiente social. Por eso, como se dan cuenta, vamos en este momento a pedirle al Señor que sea Él el que se manifieste en nosotros y que sea el Espíritu Santo el que hable a través de nosotros, porque este tema, créanme que es bien importante, porque hay muchos miedos en las familias, muchos temores que no nos han dejado salir adelante como familia, como pareja, en trabajos, en cuestiones de empresas, de desarrollo económico, en tratar de realmente de surgir como familia, porque siempre han estado allí inmersos e involucrados. Vamos entonces a ponernos en la presencia del Espíritu Santo, que Él nos oriente, nos guíe en este encuentro para que nos acerquemos más a esas verdades que están reveladas en la palabra. Empezamos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre precioso del Espíritu Santo. Papito Dios, te damos gracias, Señor, por lo hermoso que tú eres, Señor, porque tú no nos diste un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Porque cuando tu Espíritu Santo se une a nuestro espíritu, podamos a decir Padre, y ya no vamos a vivir en miedo. Gracias por la palabra que tú nos das, gracias por tantos mensajes que tú nos muestras en tu palabra. Bendito y alabado seas, porque sé que en este momento va a ser muy edificante para los oyentes y para nuestras propias vidas este mensaje que tú nos vas a regalar. Hoy nos disponemos plenamente de cuerpo, alma y espíritu, nos doblegamos plenamente a ti, para que seas tú, maravilloso Espíritu Santo, el que hable a través de nosotros y llegue a los oyentes con ese poder que tú solamente puedes tener, con esa sabiduría infinita que te caracteriza, con ese amor inefable, para que nos lleves a la presencia de nuestro amado Jesús, a la presencia de nuestro Padre Celestial. Gracias, Espíritu Santo, y sé tú, como te lo he dicho, en este momento, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, a quien reconocemos que dio la vida por nosotros en la cruz. Amén y amén. El arma más poderosa de Satanás, el miedo. El arma más poderosa de nuestro Padre Celestial, el amor, la misericordia. Entonces, el miedo siempre ha estado, como ya dije bien, en el Antiguo Testamento, en la Biblia siempre se ha manifestado en el Nuevo Testamento. Ya hemos hablado de dos personajes, uno que fue el profeta Elías, otro que fue cuando estuvimos hablando de el primer rey de Israel, que se llamó Josué, y ahorita Saúl, y ahorita vamos a hablar de otro personaje del Antiguo Testamento muy fuerte, que fue un liberador, como fue Moisés. El miedo siempre caracterizó a Moisés, siempre lo caracterizó. Me gustaría que tú estudiaras muy bien lo que es la historia de Moisés. Moisés, cuando sale siendo un príncipe, siendo prácticamente el hijo del faraón, o sea, porque fue sacado por las aguas, ya conocemos la historia, estuvo educado como un príncipe, su formación fue príncipe. El faraón lo asumía como un hijo por ser la hija, aparentemente la mamá, la hija de él, del faraón, supuestamente era la mamá de Moisés. ¿Qué sucede? Cuando Moisés mata a ese egipcio, pues necesariamente él decide irse para el desierto porque sintió miedo. Se va para el desierto y en el desierto dura más o menos unos 40 años. Allí se casa con una hija de Jetro, y cuando él va hacia el monte, en el monte Horeb, allí ve una zarza ardiendo y él se quita las sandalias porque Dios le dice: quítate las sandalias porque este lugar que estás pisando es santo. Tiene miedo, se lanza al piso porque siente que va a morir, porque según la ley de Moisés uno no podía tener contacto, no podía ver a Dios porque automáticamente moría. Y entonces, ¿qué sucede?
en ese momento Dios le da el mandato y dice: he escuchado el clamor de mi pueblo, porque mi pueblo está pidiendo libertad y yo lo voy a libertar a través de tuyo, voy a darle la libertad. Entonces necesito que te levantes y vayas a donde el faraón y le digas que por favor me suelte a mi pueblo. Y Moisés tuvo miedo. ¿Y qué sucedió? Le dijo: pero yo ¿cómo puedo ir allá si es que no sé hablar? No sé hablar. Se me olvidó hablar durante 40 años que estuve cuidando ovejas. Se me olvidó hablar y no recordaba que yo fui formado como un príncipe allá en Egipto. Se me olvidó completamente eso. Y en ese momento Dios le dice: pues entonces pondré a tu hermano Aarón para que hable a través de ti, pero necesito que vayas. ¿Pero cómo? Le dice más o menos unas 3 o 4 veces. Moisés empieza a justificar que él no podía, a pesar de que tenía un mandato, a pesar de estar viendo un milagro, a pesar de estar viendo una zarza, o sea, un arbusto que estaba saliendo fuego y que no se consumía ese arbusto. Tenía mucho miedo. Eso mismo sucedió mira cómo le pasó a Elías. Se le presenta un ángel y él se queda durmiendo por miedo. Eso lo mismo sucede mira cómo el miedo nos paraliza, cómo el miedo nos hace que realmente no nos levantemos como esos verdaderos guerreros que somos. Y esta palabra también va a aquellos hombres consagrados a Dios, hombres que han creído que realmente en su ministerio se acabó porque tal vez cometieron un pecado y se quedaron allí adormecidos como Elías. Entonces levántate. ¿Y qué sucede? Después de 4 o 5 veces, que inclusive le da una vara, así con ese callado le entrega a Moisés y le dice: lanza ese callado al frente del faraón para que él se dé cuenta que yo te envié a ti. Lo cierto es que va Moisés a donde el faraón, e inclusive suceden cosas muy bonitas. Definitivamente Dios está preparando todo el camino, todo lo está preparando para que el pueblo sea liberado, para que tu familia sea liberada. Cuando ya te escogió a ti, cuando ya te levantó a ti, hombre de Dios, mujer de Dios, cuando tú ya estás clamando, orando, cuando tú ya has hecho ayuno, cuando tú ya te has consagrado a Dios, cuando tú ya has sacrificado a tus ídolos allí en el altar, que puede ser tu esposo, tus hijos, la situación que tú tienes, cuando tú ya estás liberado, no tienes que tener miedo. Porque otra vez vuelve, mira como Moisés, porque Dios ya está preparando el camino de la liberación plena. Él está haciendo, porque los caminos de Dios son muy diferentes a nuestros caminos, los pensamientos de Dios son muy diferentes a nuestros pensamientos. Y en ese momento, ¿qué hace Moisés? Moisés nuevamente vuelve a sentir miedo. Pero ¿cómo es posible, Señor? ¿Pero cómo es posible? Siempre decía eso, ¿cómo es posible? Hasta tal punto que cuando él va allí en el desierto, ya cuando ha sido liberado el pueblo, él vuelve otra vez a tener temor, le tiene temor a su pueblo. ¿Qué pasa, Moisés? Por Dios, ¿no te das cuenta que Dios te escogió a ti? ¿No te das cuenta, hombre de Dios, que eso va para ti? Tú, tal vez Moisés no es el nombre que estoy utilizando, en ese momento puede ser José, Luis, Enrique, no sé cuál será tu nombre, pero realmente levántate. Tanto era el temor de Moisés, imagínense, siendo el liberador, el libertador de ese pueblo, de tantos años que estuvo prisionero, de tantos años que estuvo esclavo en Israel, allí en Egipto, ese pueblo de Israel. Y él tuvo temor de Dios, hasta se puso de mal genio, se puso de mal humor. Y acordémonos porque no fue capaz de pisar la tierra prometida, porque le pega con una vara a una piedra y no fue obediente, porque no creyó, porque el miedo nos quita la fe, el miedo nos suprime la fe. Y Moisés no pisó la tierra prometida. Vio desde lejos la tierra prometida, pero aún así fue exaltado, porque Dios es tan maravillosamente misericordioso que exalta a pesar del temor que podamos tener. Una oportunidad, yo estuve hablando con un muchacho de Medellín. Yo creo que todos ustedes han escuchado la ciudad de Medellín por lo de Pablo Escobar y toda la cuestión del sicariato que se dio allí en esa época. Y como yo trabajo con menores infractores, tuve que atender a un muchacho, un joven de unos 17 años que estaba detenido, privado de su libertad por sicariato, y él, sin conocer de Dios, me hizo un cuestionamiento muy hermoso. Me dijo: ¿tú sabes con qué se alimenta mi enemigo? Le dije: ¿con qué? Dijo: con mi miedo. Por eso no puedo mostrarle el miedo a mi enemigo, porque ese es el arma que él utiliza para combatirme a mí, y yo no puedo demostrarle temor.
Entonces fíjate, tú que estás realmente sintiendo temor ante ese llamado que Dios te ha hecho, es hora que te levantes. Sí, es importantísimo que tú realmente seas consciente de los temores que estás manejando, desde hace cuánto los estás manejando, cuáles son las causas por las cuales tú estás entrando en ese temor. No nos olvidemos que la palabra es clara cuando dice: en Cristo somos más que vencedores, y el perfecto amor echa fuera el temor. Rafa decía que precisamente Dios nos da amor, y precisamente nos da amor porque la intencionalidad es romper con el temor que venimos experimentando. El temor nos vuelve demasiado inseguros, dudamos de todo, dudamos de nuestras capacidades, a pesar de que seamos conscientes que tenemos habilidades y capacidades. Hace que estemos buscando siempre esa palabra que nos apruebe, que esa palabra que nos diga que sí estamos haciendo las cosas bien, esa palabra que nos dice que somos aceptados, esa palabra que nos dice que somos queridos. Entonces es muy importante que nosotros seamos conscientes de eso. ¿Por qué? Porque realmente cuando nosotros experimentamos temor, nos volvemos esas personas como débiles, y fuera de eso dependientes de otras personas, dependientes del que dirán, dependiente del afecto de otra persona, dependiente de... O sea, todo lo que es externo, y se deja de lado lo que uno realmente es. El temor nos vuelve de muy baja estima, nos puede generar depresiones, definitivamente el temor nos anula. Por eso es que la palabra es clara cuando dice: el temor pone lazo. Entonces imagínate tú una persona con muchas capacidades y todo, pero a raíz del temor estás todo enrollado en un lazo que no te deja caminar, que no te deja moverte, que no te deja actuar. Evidentemente tú estás perdiendo tu ser, tu capacidad, todos los talentos, las cosas hermosas que Dios ha depositado en ti cuando Él te crea. Miremos otro pasaje bíblico, y es un personaje muy especial: la roca. Tú serás Pedro, y sobre esta piedra yo edificaré mi iglesia. Un pescador de profesión, un nadador. Si él tuviera que haber asistido, yo creo que a las justas olímpicas, te aseguro que le iría muy bien, porque desde muy pequeño él sabía nadar. Y mira lo que hace el miedo tan impresionante. Van allí, están en la barca, Jesús se queda predicando en la orilla, y Jesús dijo: ya los alcanzo. Ellos se van en la barca, y cuando van en la barca empieza a haber un poco de tormenta posiblemente, y entonces, ¿qué sucede? Mi Jesús viene caminando sobre las aguas. Ese pasaje también lo conocemos, y en ese momento Pedro, el osado, el arriesgado, el que no tiene temor, el que es capaz de decirle: Señor, yo a ti no te voy a negar para nada, yo a ti no te negaré en absoluto, porque te amo. Y entonces ese hombre le dice: si tú eres el Mesías, si tú eres el Señor y no eres un fantasma, permíteme ir a donde tú estás. Toma la decisión. Escucha, tú que eres un hombre de Dios, toma la decisión para irse a donde Jesús está. Se baja de la barca, se va caminando, y en ese momento empiezan las preocupaciones del mundo. Acordémonos de la parábola del sembrador, que cae la semilla en terreno abonado, pero llega la zarza, llega la maleza, y empieza a agobiar esa semilla que ya ha crecido, esa mata que empieza a crecer, que son las preocupaciones del mundo, los negocios del mundo. Y en ese momento Pedro pierde la mirada de Jesús, porque las tormentas, el viento huracanado posiblemente le hacen perder su horizonte, su principio de vida, su sentido de vida, que es la presencia de mi Jesús. Y en ese momento: Señor, ayúdame, porque me estoy hundiendo. Un nadador olímpico, un nadador que desde pequeño sabía sortear los mares embravecidos, el mar de Galilea, que posiblemente tenía mucho viento en esa época, y empieza a sentir miedo. ¿Hasta cuándo tendré que soportar los hombres de poca fe? Y mi Jesús, me imagino que le tiende la mano
Y Pedro, más asustado que niño regañado, más asustado que quien sabe que automáticamente le da la mano y lo hace levantarse del agua. Vienen caminando. ¿Y quién se sube primero, Jesús o Pedro? Yo quiero que Pedro y Jesús le ayuden a subirse a la barca. ¿Y dónde se apoya Jesús? Se apoya sobre la fe, no sobre el agua, sino sobre la fe. Como se dan cuenta, otro hombre que aparentemente era muy recio, que inclusive le quitó imagínense, le quitó con una espada la oreja a un soldado. Ese hombre recio, fuerte, temperamental, no fue capaz de sortear lo más hermoso que era la fe, y ya la tenía ganada, porque ya estaba caminando sobre las aguas. ¿Quién caminaba más sino Jesús, el único? Y en ese momento, ¿qué sucede? Que Pedro pierde su horizonte. ¿Por qué? Por el miedo, por las preocupaciones del momento, porque empieza realmente a verse minada esa fe que él tenía, porque cuando él caminaba sobre la fe, y en ese momento empieza a mirar las circunstancias del mundo, lo que el mundo le ofrece, y el agua, empieza a ver el agua y por eso se hunde. Se olvidó que él no era de este mundo, porque Jesús bien lo dice: ellos no son de este mundo, Padre, ellos pertenecen a tu reino, y por tanto yo no te pido para que los saques del mundo, sino para que los alejes del mal, porque el mal, a través del miedo, nos hace realmente perder la fe. Eso con respecto a la parte bíblica. También hay muchos personajes que tuvieron miedo pero lograron enfrentarse, como Gedeón, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, que tuvo temor. Pero fíjate qué hizo. Él creyó, a pesar de la duda que tuvo, él creyó y fue capaz de vencer con 300 hombres un ejército de más de 100,000 hombres. Y los venció, ¿por qué? Porque creyó en Dios y se dejó llevar por las orientaciones y la guianza que Dios le estaba dando. Si te das cuenta, constantemente en la Biblia pues nos está hablando de muchos personajes que tuvieron miedo, pero fueron capaces de levantarse, fueron capaces de salir airosos, frente a todas estas situaciones que se presentaban con los miedos. Ahora sí me gustaría que habláramos de lo que tú estabas inicialmente hablando, Moni, de dónde se dan esos miedos. Ya estabas hablando de la parte familiar, estabas hablando de cuestiones de herencia que se dan allí en el pasado y que necesariamente pues están afectando nuestro comportamiento. ¿Cuál es la causa de los miedos? Y profundicemos en eso, lo que tú empezaste a hablar inicialmente. Pues sí, Rafa, como te decía, las situaciones empiezan desde el mismo vientre materno, como les dije. Evidentemente eso después de cuando tú naces, las situaciones que vivencias en el interior de tu hogar, si se dan situaciones de violencia, si se dan situaciones de escasez, de pronto los espacios donde tienes que vivir, los castigos que debes recibir por alguna situación o que te propinan, así no tengas tú una situación específica por lo cual recibir un castigo. Las mismas vivencias que tienes en el jardín, si es que vas a un jardín infantil o si es que vas a la escuela, son aspectos que van a empezar a fortalecer ese temor que inicialmente se siembra en el corazón cuando tú estás en el vientre materno. Y a raíz de eso pues es lógico que tus conductas empiezan a ser bien particulares, unas que podrán ser de timidez y retraimiento, y otras donde al contrario te vas a generar, según el temperamento que tengas, unas conductas demasiado violentas, pero que vas a alimentar por causa del temor que estás experimentando. Porque nosotros podemos ver a diario personas que a raíz del temor se ven anuladas, personas que se ven demasiado sumisas, que aceptan todo lo que venga de parte de otros en cuestión de violencia, y asimismo se pueden observar muchísimos jóvenes y chicas donde reaccionan de manera demasiado violenta, pero es como una forma de querer demostrar, aunque por dentro están con demasiado temor, quieren demostrar que el temor no los domina y al contrario están haciendo algo violento, pero más es para tratar de convencerse de que no tienen temor. Y cuando uno explora claramente las situaciones que vivencia, muchas veces reaccionan es porque no quieren que descubran ese temor que están en ellos. Cuando nosotros hemos hecho nuestros procesos de intervención psicoterapéutica,
encontramos una cantidad de situaciones muy particulares. ¿Y por qué las personas tienen miedo? Generalmente cuando ha habido un padre autoritario, que ha sido una persona muy, llamémoslo así, en psicología se llama castrante, o sea, en términos psicológicos, psicoanalíticos se llama una persona castrante, o sea, que limita, que coarta, que es demasiado punitiva. Eso hace que una persona se vuelva exageradamente insegura de sí misma y los miedos le invaden de una manera impresionante. Si has tenido un papá de esa manera o una mamá de esa manera, entonces ya estás empezando a ver dónde están tus miedos, dónde empiezas a creer que no puedes enfrentarte a una situación, empiezas a ver que las autoridades a ti te generan dificultad, que cuando alguien tiene autoridad tú empiezas a titubear, a tartamudear, que te da temor ir a presentar, por ejemplo, una hoja de vida, tener que hablar ante un jefe, tener que hablar ante una autoridad, tener que hablar ante un líder, ante una persona que tenga cierto rango. Si eso está allí es porque perfectamente en tu infancia hubo ese papá o esa mamá que ha sido castrante, esa familia o esa papá, esa mamá o ese familiar tuyo que necesariamente estuvo allí influenciando de una manera negativa y adversa tu comportamiento, que te limitó, que no te permitió realmente el salir con lo que tú eras, con tus habilidades y tus cualidades. Inclusive fíjate que eso es tan importante que hay comunidades o regiones de nuestros países, no sé si de pronto hay en el país, aquí en República Dominicana, no sé, pero hay zonas aquí en Colombia, por ejemplo, que uno se da cuenta del comportamiento de los hijos porque son muy arriesgados, son muy temerarios, son muy emprendedores, trabajadores, son muy negociantes. ¿Y por qué? Porque los padres influenciaron de esa manera a sus hijos. Hay otras regiones donde son demasiado tímidos, demasiado introvertidos, de por sí tienden a ser más callados. ¿Y por qué? Porque los padres de una u otra forma también influenciaron ese tipo de comportamiento. ¿Quién infunde los miedos? Los padres. Allí creo que es el epicentro de todo. La familia es el centro realmente donde empiezan a generarse tantos miedos. Y lo otro, pues los episodios traumáticos y dolorosos que se han vivenciado, que se han tenido en la infancia. Por ejemplo, el mayor, creo yo, que es el aborto, que es también el abuso sexual, la violencia intrafamiliar, cuando vemos que nuestro papá es alcohólico. Por ejemplo, el caso de un chico con una cantidad de miedos muy impresionante, que ya presentaba una psicopatología fuerte que ameritaba incluso ser tratado en clínicas psiquiátricas. ¿Pero por qué? Porque yo siempre veía a su papá tomando alcoholizado, y eso hacía que él sintiera mucho miedo, que tuviera que esconderse, llorar detrás de una puerta, inclusive meterse bajo la cama por ver esa violencia intrafamiliar tan marcada. Y eso a él le generaron una cantidad de miedos, inseguridades, que ya empezaba a manifestar esas neurosis. La llamamos así, la neurosis es un temor exagerado y unos miedos a muchas cosas, Moni. Entonces, en la infancia, en la familia, y en especial la figura del padre o esa figura castrante, esa figura que es bien represiva, pues va a marcar bastante en los temores. Quisiera hacerte una pregunta frente a tus procesos de intervención. ¿Tú has podido atender o has tenido que atender a personas con bastantes miedos? ¿Cuál ha sido sus comportamientos y cuál ha sido la raíz de esas situaciones que tú tuviste que atender? Si recuerdas algún caso de eso, Moni. Pues en este momento no me llega ninguno, sino que porque estaba concentrada pensando que también hay otro elemento que es importante tener presente, y es la sobreprotección. Así como en algún momento la sobreprotección hace que tu hijo se vuelva un delincuente, y de una manera bastante marcada en cuanto a que debes, o sea, es el hijo que piensa que todo el mundo le debe correr y entregar las cosas. Esa es una parte. Está la otra parte de la sobreprotección, que hace que tu hijo sea totalmente indefenso.
siente temor porque siempre está esperando que tú entres a reaccionar y a defenderlo, que tú vayas y le soluciones el problema, que tú vayas y le entregues o le des lo que necesita, porque se siente incapaz de alcanzar las situaciones, y todo eso debido a un temor que se generó en ese hijo, debido a que tú protegiste completamente su espacio y no permitiste que se desarrollara en sus potencialidades, en sus habilidades, y que descubriera su adecuada forma de solucionar los conflictos o las situaciones difíciles. La sobreprotección está considerada como una forma de maltrato, que uno dice, no, es que es un amor y yo tengo que proteger a mi hijo, que no le pase nada como me pasó a mí, y curiosamente lo que estamos haciendo es dañar a nuestro hijo, precisamente no permitiendo que él se desarrolle dentro de sus ambientes naturales, sino que maneja un nerviosismo exagerado frente a las situaciones. Por eso no me acuerdo en este momento de un caso claro. Me supongo que tú tienes alguno en este momentico que sí referencias. Claro que sí, Moni. Y era el que yo te compartía. Por ejemplo, hay un caso muy particular y es de un abuso sexual, de donde ese abuso sexual generó que esa persona se llenara de tanta inseguridades consigo misma que le limitó el desenvolverse a nivel profesional de una manera mucho más fluida, e incluso en sus relaciones interpersonales se veía atacada y sentía que todas las personas eran como sus enemigas, y se volvió una persona demasiado retraída, muy ensimismada. No podía tener un desenvolvimiento adecuado ni habilidades sociales adecuadas debido a ese abuso sexual, ese trauma que tuvo en su infancia. Hubo que hacer todo un proceso psicoterapéutico de perdón y reconciliación para que lograra perdonar a esas personas que le hicieron daño, y eso le generó, como se dan cuenta, en una cantidad de situaciones muy difíciles y de temores infundados, temores que no tenían como un fundamento, porque en la vida adulta pues nadie le iba a hacer daño, sino que presumía que iba a tener bastante temor, o sea, se le iba a generar bastante de pronto una situación riesgosa. Quisiera hacer un análisis con respecto que una persona me decía: Rafa, yo tengo mucho miedo de montarme en una barca e ir en el mar, porque me da mucho miedo. Un temor infundado, o sea, que no tiene fundamento. Entonces yo le hice este análisis, le dije: el miedo está asociado a la muerte, y eso le ayuda a ella, y también te pido a ti que lo pongas en consideración. Por ejemplo, si tú hablas en público, si tú tienes temor de pronto en algunas cosas que no son tan fuertes, y por qué te da tanto temor. Entonces la pregunta es: el miedo asociado a la muerte. Si la muerte no existiera, pues el miedo no existiría. Es lógico, porque la muerte va asociada al miedo. Entonces, si lo que tú vas a hacer no vas a morir, entonces ¿por qué vas a tener miedo? Por ejemplo, hablar en público, ¿vas a perder la vida? Piénsalo, y te aseguro que no lo vas a hacer. Entonces, ¿por qué tienes miedo? En una oportunidad alguien me dijo: oye, ¿y por qué no sales? Yo hacía unos duraznos en almíbar, y alguien me decía: Rafa, ¿y por qué no lo vendes a donde tus vecinos? Le decía: pero es que me da temor. Entonces esa persona me dijo algo muy bonito, me dijo: lo único que puedes perder más que el temor, vas a perder simplemente la pena, porque no vas a perder nada más sino la pena. Entonces me llamó mucho la atención, y después salí a vender mis duraznos. No es que haya vendido muchos, pero perdí la pena y vencí el temor. Entonces el miedo está asociado a la muerte. Si lo que tú vas a hacer no tiene nada que ver con la muerte, entonces ¿por qué permitirme el miedo? Esta es una forma de combatir el miedo, porque en ocasiones nos dejamos agobiar tanto por esas situaciones. Y desafortunadamente el miedo nos quita muchísimas oportunidades. Si nosotros nos damos cuenta, muchísimas cosas que no hemos logrado alcanzar precisamente son esos temores, a veces infundados, a veces por estar recordando alguna situación pasada. Desafortunadamente eso nos quita esa posibilidad de éxito. A veces nosotros tenemos que mirar que como que esos momentos donde se ha fallado alguna situación así particular, no debería generarnos temor, sino de pronto algún reto,
un reto frente a, bueno, este fue el error y ay, cómo lo voy a superar. Pero generalmente nos quedamos en la parte emocional, no nos superamos desde la parte emocional donde me generó temor y me quedo con el temor, no me quedo con el análisis. Es importante que aprendamos a mirarnos de manera como muchísimo más clara, sin tener esa parte emocional. Por lo cual, o sea, una de las cosas que Rafa dice y que es importante es que aprendamos a morir a determinadas cosas. O sea, que no le tengamos miedo a la muerte. Y la muerte implica también soltar, abandonar cosas, dejar cosas que de pronto nos estén haciendo daño. A veces el temor a que una persona se vaya, entonces hace que yo me aferre, que sienta inseguridad. Por ejemplo, si yo tengo una relación que es lastimosa, o sea, que me lastima de manera importante en mi vida, y por miedo a que se vaya, por miedo a que me deje, por miedo a que de pronto me quede sola, por miedo a lo que sea, termino yo dejándome afectar, maltratar, humillar, en fin, muchísimas cosas, y eso es temor a morir a esa persona que me está haciendo daño y darme la oportunidad de poder encontrar alguna otra situación. Yo sé que en algunos momentos cuando ya se establece un vínculo como un matrimonio o algo así, sí es importante, y por eso es que es tan importante primero mirar con la persona realmente que nos vamos a casar. Si hay ya un vínculo de matrimonio, sí tengo que buscar la forma como buscar solucionar las cosas. Pero si yo no estoy en un matrimonio, solamente estoy en un noviazgo o en una relación que no tiene una bendición clara, definitivamente yo tengo que buscar, o sea, si eso me está haciendo daño, yo tengo que mirar hasta donde yo tengo que morir a esa relación para que no me siga lastimando, para que no me afecte a mí y posteriormente me pueda afectar si yo tengo hijos con esa persona, o sea, si llegara a tener hijos con esa persona, que afecte a mis hijos. Son muchísimos los casos que nosotros tenemos que atender a diario de jóvenes donde una mujer se vincula con alguien y las golpizas son tan tremendas, los hijos se llenan de temor inicialmente, un temor impresionante por el tamaño de los niños como tal, viendo a semejante persona tan grande golpear a su mamá, a ver que bota sangre, que tiene sus ojos colorados o morados ya de la golpiza, y ellos queriendo entrar a defender a su mamá, porque eso es como la naturaleza, ¿no?, del hombre, querer proteger. Eso es algo que le fue dado y desde niño empieza a desarrollarse eso, y ellos tratan de involucrarse para poder defender a su mamá, y claro, van a recibir golpes. Eso genera un miedo inicial, pero un miedo que posteriormente se va a convertir en una ira muy grande, y terminan haciendo un daño tremendo a esos niños, esas mamás que por tener una simple relación así no se están dando cuenta del dolor que están generando, del daño que están generando, por temor a soltar a esa pareja, porque esa es una realidad, por temor a soltar algo hasta que no se solucionen las cosas de manera profesional o buscando una ayuda que de verdad les sirva para que cambien sus formas de actuar esas personas violentas, porque si tienen violencia también lo más seguro es que están manejando otra cantidad de temores que no han manejado, que no han trabajado, que no han elaborado, y que llevan a que otras personas que no tienen nada con su realidad inicial salgan perjudicadas. Entonces es importantísimo que nosotros seamos conscientes de los temores que estamos gestando desde muy pequeños, para que así no lastimemos, no sigamos lastimándonos y fuera de eso no terminemos lastimando a otras personas. Y lo peor, transmitiendo ese temor, porque el temor se transmite. Si yo vivo de temores, es lógico que voy a enseñar a tener miedo. Por eso la parte genética influye de una manera muy determinante, pero no tanto la genética. No es porque yo sea temeroso entonces mi hijo genéticamente va a ser temeroso, no, es por una genética social, es por un aprendizaje social, un aprendizaje familiar que se da. Generalmente si un papá es temeroso, pues sus hijos obvio que van a tener esa tendencia a ser exageradamente
temerosos. ¿Por qué? Porque eso fue el aprendizaje que se les enseñó, que se les mostró. Entonces Mónica está hablando de un tema que algún día esto vamos a hablar nuevamente de un programa de esos, que es el maltrato y violencia intrafamiliar, donde se da ese círculo de maltrato. El hombre que maltrata luego aparece con flores, aparece con música, con mariachis, haciendo serenatas, y luego convence a la mujer, y la mujer fácilmente otra vez vuelve al ciclo y el hombre vuelve a maltratar, y la mujer no es capaz de tomar una decisión porque tiene miedo a quedarse sola o porque siente que no le fue muy bien en la vida y que es el único hombre para su vida y no es capaz de poder tomar una decisión importante, y se está permitiendo siempre que se le maltrate. Entonces, ¿por qué? Por miedos. Esas personas que no han podido realmente salir adelante, ¿por qué? Por situaciones que no se arriesgan o son temerosas cuando toman una decisión. Tienen que ir sobresentados o haber analizado muy bien antes de tomar una decisión, y tienen tanto temor en sus vidas precisamente porque tuvieron un aprendizaje de sus padres. ¿Cómo solucionarlo, Moni? Es el punto. ¿Cómo ayudarle a una persona? ¿Cómo, siendo una persona tan temerosa, y decirle, por favor, tú puedes salir adelante, tú puedes volver a tomar el rumbo, tú puedes volver a encauzarte otra vez? ¿Cómo se le puede ayudar a una persona que maneja tantos miedos, Moni? Rafa, yo sé que hay muchas técnicas donde se puede empezar a hacer esa desensibilización, bueno, toda la parte de la teoría psicológica, por decirlo así. Pero hay una palabra que es clara y dice: el perfecto amor echa fuera el temor. Y lo que a mí siempre me parece que ha sido importante, porque evidentemente todos hemos sufrido del temor, es cuando yo aprendo realmente a amarme. Cuando yo me aprendo a amar, y eso solamente porque soy capaz de darme cuenta de quién soy yo en mi vida personal y espiritual. Cuando yo soy capaz de darme cuenta de mi ser trascendente, de mi ser con Dios, de qué es lo que yo valgo para Dios, en esa misma medida yo empiezo a valorar lo que yo soy. Empiezo a valorarme como persona, en mis habilidades, en mis capacidades, en los valores. Aprendo a amarme. O sea, el verdadero amor me lleva a que yo me ame realmente. Y cuando yo me amo, empiezo a respetarme. Cuando yo aprendo a respetarme, empiezo a hacer que los demás me respeten. Porque es que si yo no me valoro a mí mismo, pues yo dejo que los demás me usen como quieran usarme. Yo dejo que los demás me ultrajen como quieran ultrajarme. Yo quito lo que yo puedo pensar por acomodarme al pensamiento del otro. O sea, yo no me estoy valorando, yo no me estoy amando. Entonces ahí es donde ese perfecto amor que viene solamente de Dios hace que yo me valore, que yo me ame, que yo realmente sea alguien, que yo aprenda a decir, así como tú tienes derecho a existir, yo también tengo derecho a existir, a tener un lugar en el mundo, y dentro de ese mundo me quiero movilizar según lo que yo soy, lo que yo tengo como habilidad, como capacidad, como conocimientos, y con base en eso ya empiezo a afianzarme y a tomar posesión de lo que yo soy. O sea, ya me apodero, por decirlo así, o me empodero de lo que yo soy y busco mi lugar también dentro de las demás personas y dentro de la sociedad. Cuando yo me amo realmente, ya me identifico, ya me valoro, ya tomo un lugar, ya ocupo un espacio, tengo un tiempo también, y dentro de todo ello, pues es lógico que ya empiezo a enfrentar esos temores. Y es particular cuando uno empieza a apoderarse y empoderarse de lo que uno es, y empieza a vencer esos pequeños temores, se va asumiendo una autoridad como ser humano, una autoridad donde ya las demás personas te ven, porque es que el temor hace es que no te vean. Cuando tú ya empiezas a empoderarte de ello,
tú permites que las otras personas te empiecen a ver y empiecen a respetar tu espacio, a respetarte a ti como persona, a valorar tus habilidades. Pero yo soy la primera persona que tengo que amarme. Yo no me amo, pues yo no existo, porque los demás, cada uno se preocupa es porque me amen a mí, porque me valoren a mí, y yo me quiero sentir primero que todos. Cuando yo no me amo, sino que dejo que los demás hagan conmigo lo que quieran, desafortunadamente date cuenta que tú no existes. Eres un objeto que pongo aquí, allá y trato y tiro y abuso y demás, pero realmente no tengo un lugar en el espacio. Por eso ya estamos llegando al final del programa, pero sí es un tema que sé que está siendo de interés para cada uno de ustedes, los oyentes, y una de las formas en que realmente podemos solucionar esos problemas de miedos es cuando nos acercamos cada vez más al amor del Señor, cuando lo conocemos más, cuando nos acercamos a su palabra, cuando nos acercamos a la comunión constante, no solamente de los sacramentos, sino de igual manera con la guía y la orientación de personas espirituales. Así ya vamos a poder salir adelante frente a esas situaciones de miedo que a veces nos agobian tanto en nuestras vidas. Por eso quisiera que en este momento los invito a que hagamos una oración y que nos ayude a transformar nuestra vida el Señor y que nos podamos acercar cada vez más. Yo sí te invito que busques ayuda profesional. Busca ayuda, pero de personas creyentes. Busca ayuda si a ti han habido situaciones muy difíciles de tu pasado. No creas que eso con el tiempito se va olvidando. Eso no es así. El tiempo no borra, el tiempo no olvida, sino tenemos que llegar realmente a sentir ese perdón, perdonándonos, perdonando a los demás y pidiendo perdón. Esos son 3 elementos fundamentales y que tienes que ir a tu pasado y mirar qué es lo que ha sucedido en tu pasado. Te invitamos pues a escuchar nuestros programas. Nos encuentras allí en YouTube con el nombre de mi esposa Mónica Irene Ospina y el mío Rafael Aníbal Cortés. Este programa lo vas a volver a encontrar allí en YouTube con el nombre de Miedos y el efecto que tiene en su familia. Entonces, perfecto, vamos a entrar entonces en oración, una oración que nos llegue realmente hasta lo más profundo del corazón y que podamos realmente romper con esos miedos que nos impiden acercarnos más al amor del Señor. En este momento, Padre Eterno, te pedimos que tú llegues a nuestra vida. Tú conoces más que nadie todo lo que ha pasado en nosotros desde el mismo vientre de nuestra madre, Señor. Tú sabes lo que vivenciamos, Dios. Tú sabes cada momento difícil, cada golpe, cada rechazo, cada burla, cada momento difícil vivenciado, Señor. Tú los conoces todos. Tú conoces mis reacciones. Tú conoces a dónde corrí a esconderme, a dónde me oculté. Tú conoces las reacciones que posteriormente tuve a raíz de ese temor que experimenté. Tu palabra es clara cuando dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Hoy, en este momento, te pedimos a ti, Señor, que vengas con tu poderoso amor, que vengas y nos enseñes realmente quiénes somos, que vengas y nos digas, Señor, que tú estás con nosotros. Haznos sentir tu presencia en nuestro corazón, para que nosotros aprendamos a valorarnos como tú nos valoras. Aprendamos a vernos como tú nos ves. Aprendamos a hacer uso de lo que somos con base a todos los talentos, las habilidades, las capacidades que tú nos diste. Señor, derrama de tu sangre, amado Jesús, sobre nuestras vidas. Quita de nosotros el temor que nos ha paralizado, el temor que no nos ha dejado avanzar, el temor que no nos permite encontrarnos, Señor, en la realidad que tú nos diste, Señor. Ayúdanos, Señor, a liberarnos de ese lazo que no nos ha dejado actuar, que no nos ha dejado hablar, que no nos ha dejado caminar y ser lo que tú has pensado para nosotros. Ayúdanos, Señor, te necesitamos, a que hoy rompamos con ese temor. El temor no viene de ti, Padre. De ti viene la valentía,
de ti viene el dominio propio, de ti viene la autoridad, el señorío, porque tú nos lo dices muchas veces, Señor. Permites que nosotros hoy asumamos ese señorío en nuestra vida, asumamos realmente esa autoridad que tú nos das, Señor. Que hoy rompamos con todo temor, que hoy saquemos de nuestra vida el temor, que hoy realmente nos apropiemos del amor que tú nos tienes y que aprendamos a amarnos, Señor, que aprendamos a actuar, que aprendamos a hablar, a sentir, a saber que tenemos un lugar en este espacio, que tenemos una cantidad de habilidades, de talentos que tú nos diste y que cada uno de nosotros somos diferentes y que tú nos amas por esos talentos y esas habilidades que nos diste independientemente de los otros, Señor. Que lo que tú nos diste es para que nosotros realmente los apliquemos, porque posiblemente lo que yo tengo no lo tiene otra persona igual que yo. Señor, que yo aprenda a valorarme, que yo aprenda a amarme, que yo aprenda a obtener un lugar en el espacio, que yo aprenda a hacerme respetar, pero especialmente que aprenda a respetarme a mí mismo, que aprenda a creer en lo que tú me has dado, Señor, que aprenda realmente a moverme, Señor. Hoy yo te doy gracias por lo que tú nos enseñas, te doy gracias por lo que tú esperas de mí. Te doy gracias, Señor, porque me estoy dando cuenta que hay muchas cosas que tengo que romper, que tengo que dejar, que no debo tener el temor a morir a cosas que me han atado al sufrimiento, sino que a partir de hoy, Dios, dame la fuerza para empezar a romper con esas cadenas de temor que me han atado al sufrimiento y que pueda empezar a encontrar la felicidad tomada de tu mano, que pueda caminar en lo que tú nos has enseñado y que en todo momento, Señor, a cada paso que yo dé, pueda glorificar tu nombre con lo que tú has y puedes hacer de aquí en adelante en mi vida. Hoy te doy gracias, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bien, muchas gracias a todos los oyentes de la radio. Esperamos que este tema haya sido de su interés y les recordamos que lo pueden volver a escuchar allí en YouTube con el nombre de mi esposa Mónica Irene Ospina y el mío Rafael Aníbal Cortés. Un fuerte abrazo para todos, que pasen un momento bien especial. Dios los bendiga. La fe es como el fuego, la fe es como el amor, la fe es como el fuego, la fe es como el amor. La fe es como el fuego, la fe es como el amor, la fe es como el fuego, la fe es como el amor. El fuego si no se propaga se apaga, el amor si no se vive se acaba. El fuego si no se propaga se apaga, el amor si no se vive se acaba. La fe es como el fuego, la fe es como el amor, la fe es como el fuego, la fe es como el amor. La fe es como el fuego, la fe es como el amor. La fe es como el fuego, la fe es como el amor. La fe es como la vida, muere cuando vive angustiada y se envenena cuando no se atreve a soñar. La fe es como el puente que Dios tiende entre nosotros y Él para llegar a nosotros, para que lleguemos a Él. La fe es como el fuego, la fe es como el amor.